chisme político. El tema de ahorita, güey, está raro y creo que también ya era necesario que nos saliéramos un poquito del scope de temas nacionales. Hemos estado hablando mucho de eso, porque pues obviamente México da mucho de qué hablar ahorita, muchísimo, pero pues también no hay que olvidar que hay un mundo allá afuera que irremediablemente pase lo que pase allá afuera, nos va a afectar a nosotros, ¿no? Eventualmente. Entonces, sí. Y de lo que quería hablar es de un tema que mucha gente pregunta y que mucha gente cree que, que les sabe, pero no siempre le sabemos porque no siempre llega ese tipo de noticias aquí a México y es qué onda con los BRICS. Este acrónimo de los BRICS, sí. Este, así como ¿tú qué le dirías a alguien que, así como para explicarle de forma muy sencilla qué son los BRICS? Híjole, yo le diría que es el grupo de países que prácticamente hace unas décadas eran países con gran territorio, grandes poblaciones, con pocas perspectivas de crecimiento, digamos que los países subdesarrollados del mundo globalmente conocido como, pues sí, el polo sur, ¿no? O este sur global de todas estas naciones que regularmente exportaban solamente materias primas y manufacturaban, maquilaban, y que hoy, pues ahora sí que ya de un tiempecito para acá, la prospectiva es la inversión de la lógica, ¿no? En donde el G7, que tradicionalmente es ese norte global que controla no solamente los temas financieros, políticos en gran medida, económicos, etcétera, y donde todos como que los volteaban a ver para saber hacia dónde íbamos a ir, ahora sí que el resto de países, ahora este nuevo conjunto de países llamados BRICS, entre ellos China, Brasil, Rusia, India, etcétera, y se están ahora sí que fortaleciendo y la perspectiva es que ahora justamente los nuevos ricos, por decirlo así, de la cuadra, van a ser estos BRICS porque efectivamente su población, que ha ido creciendo mucho más que las del G7, su capacidad económica, que es mucho más diversificada, su nivel de recursos naturales incluso, o a veces simplemente su proximidad con otros países también de la región y sus buenos tratos, los van a llevar a tomar el nuevo liderazgo económico. Y pues a mí lo que más me interesa es hablar incluso sobre cómo también quizá ya el financiero y como en una cuestión de faltarle al respeto al old money, ¿no? A los G7. Yo lo pondría así. Ándale, el old money. Los G7 son este grupo de países pues que tradicionalmente han sido los ricos, digamos, fueron francamente los vencedores sin contar a la URSS, ¿verdad? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues en el G7 tienes obviamente Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, Japón, en fin, o sea, es como este poder que siempre ha estado este siglo, ¿no? Entonces los BRICS, pues como bien dices, vienen a desafiar eso. Y vamos a navegar un poquito por la historia de los BRICS. Y antes les quiero contar que, o sea, sí es un organismo importante porque hay varios países que ya se unieron a los BRICS como observadores y como participantes. Y uno en particular, que es el que preocupa a Occidente hoy en día, es Turquía. Turquía es este país en Medio Oriente, bueno, pegado a Europa. Nadie sabe a dónde pertenece Turquía realmente. Si a Europa, si a Asia, si a Medio Sí. Oriente, nadie sabe, ¿no? Es como Rusia, es un país por sí mismo. Y pues este país es el segundo ejército más grande de la OTAN en términos de personal. Entonces, pues es un país importante para Occidente. Y este país ha aplicado esta semana para unirse a los BRICS. Básicamente esto preocupó a las fuerzas occidentales sobre pues el compromiso que en realidad tiene el presidente Erdogan, presidente de Turquía, con la OTAN, porque pues este movimiento ahora sí que asesta una especie de golpe a la alianza, diría yo, y también nos indica de estos cambios geoestratégicos que están pasando pues en este momento de alta tensión, ¿no? De la arena internacional. El pasado 11 de junio, Zelensky, pues como sabemos, estaba pidiendo por ahí en Berlín ayuda, más ayuda todavía a la OTAN. Pero en este inter, el ministro de Relaciones Exteriores, en esta misma fecha, el ministro Hakan Fidan estaba en Rusia en una visita de Estado y se puso a platicar con el presidente Vladimir Putin. Y el Kremlin, pues básicamente
le liberó una conferencia de prensa donde decían que pues las pláticas estuvieron bastante bien, que agradecen o agradecían bastante el interés de Turquía por unirse a los BRICS y que pues obviamente ellos, así sí, así lo dijeron, cito, sin ninguna duda iban a apoyar esta aspiración turca de unirse a los BRICS. Entonces, pues esto marca la primera vez que un miembro de la OTAN y un candidato, por cierto, a pertenecer a la Unión Europea desde hace décadas, pues es la primera vez que uno de este tipo de países ha aplicado para unirse a un grupo que domina Rusia y China, ¿no? Rusia en lo militar Sí. y político y China pues en lo económico y de política económica. Entonces, pues esto sí te deja ver el peso que tiene este contrapeso del G7, del mundo occidental, porque pues ahora sí que la principal alianza militar del mundo, que es la OTAN, pues ha sido vulnerada. Entonces, pues los BRICS no es solo este grupo de pláticas como algunas personas creen que nada más es un foro donde van a hablar y a pronunciarse. No, no lo es para nada así. Los BRICS nacen a partir de que un economista británico que se llama Jim O'Neill en 2001, trabajando para Goldman Sachs, de hecho, una vez más Goldman Sachs dibujando el mundo, este señor le piden categorizar a estos países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, en una especie pues como, ahora sí que agregarles un término, ¿no? Para empezar a investigar cómo se están comportando económicamente y él decide llamarlos BRICS. Esto, pues obviamente este término explota a nivel mundial y pues los países que componen este grupo pues se empiezan a autofirmar así, crean esta alianza después. Sudáfrica se une en 2010 haciendo oficialmente los BRICS en vez del BRIC. Y 15 años después, este grupo ya incluye a Egipto, como les decía, a Etiopía. Egipto pues también tiene un gran peso de enorme relevancia en Medio Oriente por su cercanía y pues también el hecho de que está al norte de África. Se une también Irán, el cual pues es igual un peso pesado y sobre todo en el tema de armamento o programas nucleares. Y se une también los Emiratos Árabes Unidos, eventualmente, que pues tiene esta ciudad que es una powerhouse económica, ¿no? Dubái. Entonces, pues los BRICS cada vez han adquirido más relevancia y hoy Turquía ya está confirmando su aspiración a unirse y pues no tarda en que este país sea recibido oficialmente. Entonces, ante este panorama, Isma, ¿tú qué piensas qué mensaje nos quiere dar aquí? Digo, sabemos que Erdogan es el presidente de Turquía, es todo un personaje, es un Putin por sí mismo a nivel chiquito, diría yo. Y pues yo creo que sí quiere dar un mensaje de un nuevo paradigma en lo que es a dónde se está yendo el poder que antes era europeo, a dónde se va a ir y que se están alineando con ellos cada vez más. No sé si tú le ves algún otro mensaje ahí a Erdogan. Pues mira, yo creo que Erdogan es uno de estos personajes complejos de entender, precisamente porque sus intereses, al ser Turquía un país tan ecléctico, digamos, en cuestión de su posición geográfica, que es sumamente importante de entender, que es la puerta de entrada al Medio Oriente, por decirlo, y a Europa al mismo tiempo. Entonces es una zona de alta seguridad para muchos países, ¿no? Un lugar donde hay que tener cuidado, hay muchos intereses moviéndose, hemos escuchado mucho de que por ahí transitan muchas cosas en cuestiones, pues, ¿cómo te diré? En cuestiones de crímenes incluso transfronterizos, porque evidentemente una frontera tan grande implica también mucha porosidad, ¿no? Al mismo tiempo hay muchos grupos de interés en la zona, por supuesto que en Medio Oriente muchos grupos catalogados de terroristas, etcétera, o células que están activadas como para poder reaccionar ante ciertos eventos geopolíticos y que además tienen un cierto grado de fundamentalismo o no, simplemente un interés político. Operan no solamente en un país, sino en varios. En un país tan grande como en cualquier otro, pues tienes que tener cada vez mayor cuidado de quién ingresa, quién no, quién vive en tu territorio, quién va de pasada, quién es un residente, quién ya está viniendo muchas veces. O sea, yo creo que es un tema en donde Turquía, además donde Erdogan lleva ya varios gobiernos, digamos, ahí gobernando, es algo así como un Putin también, pues simplemente incrementa el poder de ese liderazgo.
y también incrementa por consecuencia el poder del país, porque evidentemente quien más tiempo dura en la mesa jugando al ajedrez, más versado se vuelve y agarra también más tacto para cómo jugar mejor sus piezas. Un presidente que está en un solo término y dura 4 o 6 años, un primer ministro, o dos, pues tiene un tiempo límite, por decirlo así. En el caso de Erdogan esto ya no existe. ¿Por qué? Pues porque efectivamente también, de alguna u otra manera, la gente, no sé si esté en su nivel de popularidad muy alto o bajo, pero la realidad es de que Turquía es una potencia y siempre lo ha sido desde que evidentemente hay imperios, etcétera. Toda esa región ha sido muy importante porque ha sabido jugar un juego geopolítico y también de alta tensión. Entonces, me parece a mí que este tipo de liderazgo, este tipo de país, es un jugador que siempre tiene muchos intereses que no siempre son tan claros, ¿no? O sea, no es lo mismo que México es el aliado de Estados Unidos porque es el primer país donde México exporta y al mismo tiempo compartimos una frontera con dos, tres temas, cuatro temas muy puntiagudos, ¿no? No, Turquía, digamos que es algo así también como Jordania, se me viene a la mente, en donde hay muchos intereses de Occidente y al mismo tiempo está rodeado de todos los intereses que están en contra de Occidente. Entonces, eso explica bastante por qué Turquía es parte de la OTAN, pero al mismo tiempo tiene la capacidad, y vamos a ver cómo lo maniobra, de querer incluirse en el BRIC, ¿no? En estos grupos, en este grupo de BRICS, esta nueva organización, por decirlo así, que no está nueva, pero sí nueva en su correlación de fuerzas, en su incremento de la fuerza de correlación que desafía el G7 sin ninguna duda, que además, sin que haya todavía un brazo armado para la defensa de los mismos, como lo es la OTAN para el G7, lo que sí podemos ver es que hay una configuración de un nuevo orden mundial, un cambio en la polaridad ¿de qué? De que antes, pues estos países pues eran los países en desarrollo, los países que medianamente la iban haciendo. Ah, mira, crecieron, esta otra etapa de su década, pues ahora sí que se fueron para abajo otra vez y como esta suerte de ahí van, pero evidentemente ahorita ya agarraron vuelo. Ahorita hay muchos países, incluido Turquía, como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que están en procesos de, o algunos ya incluidos, incluso, como mucho más rápido su acceso. Venezuela me parece que también está intentando acceder. Y entonces hay como que, incluso hay países que son tradicionalmente aliados de Occidente, de G7, de la OTAN, incluso sin ser miembros, y, y que están diciendo, oye, pues yo ya sé que el futuro es que los BRICS van a tener mucho más poder económico a la vuelta de unas décadas, pues la verdad es que esto ya va a ser al menos una bipolaridad en cuestión de dos grupos. Eh, pues ni modo que yo me quede sin, ahora sí que sin sacar más lana de lo que puedo hacer ahorita donde ya estoy y que aparentemente el G7 va a ser rebasado en cuestión de capacidad económica y de producción por este conjunto de países que cada vez son más, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, cómo hay una migración de países que tradicionalmente estaban en un status quo pues cómodos o al menos pues no había más, como en esta suerte de pues es el único equipo jugando, pues hay que jugar fútbol, hay que jugar en este equipo. Y ahorita ya hay dos, ¿no? Pero este nuevo caballo es un caballo negro. Entonces, muchos están previendo en su estrategia económica estar muy cerquita de China, estar más cerquita, ahora sí que sin estar acomparsado o aliado directamente con China, el estilo Rusia, donde ya hay una simbiosis ahí diría yo de política exterior, no porque unos sigan a los otros en todo lo que se dice, pero lo vemos muy evidentemente en la ONU como un veto en el Comité de Seguridad, por ejemplo, de la ONU, de China, inmediatamente seguido por el de Rusia o viceversa. Y esto, pues, significa que hay una mancuerna, ¿no? Política, hay un contrapeso, hay un nuevo balance de poder, en donde China y Rusia ya son precisamente aliados, o sea, ya evidentemente son aliados, no nada más hay intereses como en los 80s, perdón, 90s, cuando precisamente se trató la política exterior estadounidense de dividir para que no tomara fuerza Rusia y se hizo aliado de China. De repente soltaron a China y ahorita lo que está pasando es que cuando apenas hace unas pocas semanas fueron a dialogar también con Xi Jinping, pues ya se dieron cuenta, bueno, no con Xi Jinping, perdón, con su ministro de Asuntos Exteriores, que es muy potente, pues fueron como a hacer ya la de, oye, te convenimos más nosotros que Rusia.
Yo creo francamente que eso ya no va a ser posible. Yo creo que ya el destino de Rusia y China está ligado justamente a los intereses económicos, militares, tecnológicos, de transferencia, de apoyo mutuo, de respaldo, incluso mutuo en el tema militar y también en el de la vigilancia del mundo, por decirlo así. Vimos el caso de China diciéndole a Estados Unidos, oye, modérate a la hora de tratar de intervenir, ¿no? En cuestiones de Latinoamérica, que si lo hacen, que si no lo hacen, pues no es evidente, quizá, pero pues como que algo sabrán los chinos que dicen, bueno, esta es la historia de Latinoamérica, pero ahorita ya no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, ya modérate. Y que esto ocurra, que eso se lo mencionen hacia a los Estados Unidos en su propio continente, por decirlo así, partiendo de lo que significa la doctrina Monroe de América para los americanos, pues sí es una suerte de reto, al menos del decir, tampoco te sientas tan cómodo ya, ¿eh? O sea, no es como que estamos viviendo las épocas de gloria de lo que tú eras. Y esto es muy, o sea, esto en la política o en la diplomacia, de verdad es muy fuerte que te lo mencionen, aunque sea de pasadita. Y me parece que entonces muchos países están viendo que no, que esto va en serio, o sea, que aquí ya hay un cambio en la correlación de fuerzas y que me conviene irme acomodando, como Turquía, a tener la opción, digamos, de que con los BRICS al menos yo tengo toda una fuerza económica detrás, unos mejores tratados internacionales, tengo mayores aperturas a mercados emergentes que tienen mucho mayor población, poder de consumo eventualmente y etcétera, incluso materias primas. Y pues yo sigo respaldando mi seguridad con los que sé que hasta el día de hoy pues tienen mucho mayor capacidad en bloque, ¿no? Porque recordemos, BRICS no tiene una capacidad oficial en bloque, no hay una OTAN de los BRICS. Todavía no existe ese tipo de, pues digamos que de grupo armado a través de un tratado que los conjunte, ¿no? Que los obligue a defenderse mutuamente, que eso es la OTAN. Pero sí estamos viendo, y eso es lo que me parece más importante de resaltar ahorita en el estatus de cómo van los BRICS. No sé cómo veas tú, Mau, pero hace unos, ¿qué? Año y medio, 2 años, quizá un poquito más, empezó a haber ahí como que una propuesta de desdolarizar la economía. Esto no implica otra cosa más que retirar el gran poder que tienen los Estados Unidos de que el dólar, siendo una moneda fiat que controla prácticamente el sistema financiero global, persista como tal, ¿no? Es un gran poder, es la realidad. Y entonces, esta suerte de vamos ahora a negociar nosotros y a comerciar nuestro petróleo, nuestras materias primas de forma directa sin pasar por el dólar, es decir, de yenes a rublos o etcétera, pues la realidad es de que es como quererte pasar la caseta de cobro, ¿no? Entonces, creo que ahorita en lo que ya están es que va a haber un banco de BRICS. Va a haber un ¿para qué se hacen los bancos? Pues para manejar un sistema de finanzas, ¿no? Para saber que hay futuros, que se pueden comerciar, materias primas, que en el futuro tú y yo ya acordamos un precio. Esto de forma general, obviamente el sistema bancario es múltiple, es grandísimo, hay un sistema internacional de pagos, hay un banco internacional de pagos, cada país tiene su banco nacional, o sea, es toda una fontanería, tanto fiscal como financiera, que es muy, muy compleja, pero en grandes rasgos para nuestra audiencia, el entender esto es, prácticamente está habiendo un desafío a lo que el dólar es como una forma, un instrumento de, pues de política fuerte, que no podemos ver muchas veces, pero que controla gran parte de lo que ocurre en las economías globales, ¿no? Incluso los préstamos, etcétera, en sistemas de apoyo internacional como Banco Internacional, Banco, perdón, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y el que tú tengas de la nada un nuevo sistema financiero alterno es algo así como tener Bitcoin y Ethereum, ¿no? O sea, pareciera que no pasa nada, pero ya hay algo más que hace que la gente pague no solo por Bitcoin, sino que dice, mejor en vez de hoy la quincena en Bitcoin, mañana la pongo en Ethereum. Entonces ya no se te está yendo todo a donde tú eres, a lo que tú vendes, a lo que tú haces, ya no tienes el mismo nivel de acaparamiento, por decirlo así, y por lo tanto de control. Esa para mí es la jugada que ya desafía la gravedad del status quo que hasta el día de hoy todavía podemos decir controla el G7, controla también este poder financiero. Y me parece que ahí es donde vamos a ver los problemas más graves que se vienen en cuestión de conflictos. Cuando esto se empiece a materializar,
cuando empiece a haber realmente una desbandada, porque pareciera ser que ahorita hay una desbandada, ¿eh? Todos quieren ser parte del BRIC. Entonces, significa que ahí sí ya estamos hablando de que se está desafiando el orden o el status quo. Y por eso, y yo lo ligo mucho, a que muchos países están en una carrera armamentista. ¿En qué sentido? Están invirtiendo más, como bien mencionabas tú en unos episodios pasados, están invirtiendo más, como Japón, en sus propios ejércitos que en otros rubros, cuando tradicionalmente eso no ocurría, pero porque estamos viendo más tensión regional. Esto también está ligado directamente a que ya están viendo que los van a rebasar por la derecha y tienen que hacer algo, ¿no? Al menos conceder o negociar cómo ahora va a funcionar la cosa. Pero para poder llegar a negociar en la geopolítica, tú no llegas nada más con la bandera blanca. Tú tienes que tener con qué negociar en cuestión de poder de fuego. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que yo veo. Sí, y es justo la razón también por la cual, pues, México ha estado también aumentando su gasto público en defensa, ¿no? Realmente todos los países más los que tradicionalmente no han tenido una alianza como, digamos, fija en todos los aspectos, pues es lo que están buscando ahorita. Turquía en este caso, pues sí está obviamente viendo todas sus alternativas, ¿no? No quiere dejar, por un lado, su membresía a la OTAN, para nada. Al final, como tú bien dices, la OTAN es es una organización que sí tiene mecanismos de respuesta rápida, de defensa. Es un organismo con mucha más serie de tratados en cuestión de poder militar que pues ahora sí que los BRICS, ¿no? Hasta ahí no han llegado todavía. Pero los BRICS efectivamente quieren hacer este nuevo sistema financiero que ya no dependa del dólar ni del euro. Como tal, no tienen una moneda fija de ellos. Sí se sabe que en 2023 hubo ciertos problemas sobre todo entre Rusia y la India, porque al parecer Rusia le había exigido a India en 2023 que pagara por el petróleo que le compró a China durante ese año en yuanes chinos, pero la India lo rechazó y la India dijo: yo solo voy a pagar petróleo en rupias o en dólares. Entonces, como que estos desacuerdos sí existen adentro de los BRICS. No todo es miel sobre hojuelas. Al final son países muy relevantes, muy emergentes y cada uno muy potente en su región. Entonces, pues sí puede haber por ahí choque de cabezas, ¿verdad? Pero están armando, de acuerdo con el Kremlin justamente, en marzo lo confirmaron, marzo de este año, están armando un sistema de blockchain de pagos. Y esto quiere decir que, pues, como tú bien dices, se saltarían la caseta de pagos, se saltarían lo que es el SWIFT. SWIFT traducido al español es la sociedad para algo así como para las telecomunicaciones financieras interbancarias mundiales, algo así. Y pues tú cuando haces una transferencia de empresa a empresa, por ejemplo, pues a fuerzas vas a usar el sistema SWIFT, ¿no? Y pues este sistema SWIFT es dominado por los dólares. Es lo que realmente le da valor hoy como tal al dólar. En su momento fue el oro, luego fue el petróleo. Hoy por hoy, pues es además del petróleo, pues toda la industria que se mueve basado en este sistema. Entonces, el hecho de que los BRICS estén creando le dicen BRICS Bridge, o sea, puente en inglés, están haciendo que básicamente ya no tengas que ya no tengas que pasar por el dólar para hacer una transferencia, sino que si tú la quieres hacer no sé, en rupias, pues la puedes hacer directamente en rupias y a la empresa rusa le llegue en rublos, ¿no? Pero igual, si tú eres de México, que tú puedas pagar en pesos mexicanos o que te paguen a ti en la moneda de la otra persona y a ti te aparezca en pesos mexicanos. La parte técnica obviamente no la conozco, no la conocemos, no somos técnicos en este tipo de sistemas, pero lo que sí haría pues este sistema, ya que esté implementado al 100%, tanto para los BRICS como para sus miembros observantes y más nuevos, pues obviamente esto va a fortificar todavía más la integración económica de estos países, lo que a su vez va a reducir la influencia del dólar. Y esto no es cualquier cosa. El hecho de que se debilite el dólar como moneda, obviamente acapara un buen de efectos. Uno de ellos es que comienzan los riesgos de la volatilidad global, ¿no? En lo que es las economías occidentales, porque pues ya las economías occidentales no es como que están separadas de las economías de la China, de la rusa, de la India, para nada, ¿no? Están interconectadas. Entonces el hecho de que su dólar se empiece a devaluar, por así decirlo, pues entonces les va a dar menos poder de compra al momento de
por ejemplo, de querer comprar, no sé, petróleo a China, ¿no? O gas a China, gas a Rusia y así. Entonces, pues esto a su vez pues puede traer obviamente problemas, bueno, no problemas, sino roces geopolíticos entre estos países, porque pues a los problemas políticos se le suma las fricciones que pueden haber en los intercambios económicos. Y pues claro ejemplo de esto, clarísimo ejemplo del microcosmos o la prueba de laboratorio de todo esto es precisamente este acto de Turquía, porque al fin y al cabo lo que está haciendo Turquía es solo una muestra más de que pues hay ciertas discrepancias, ciertas desalineaciones, ¿verdad?, entre Occidente y este tipo de países que son potencias regionales, quieren tener un pie de un lado y un pie del otro, y pues estos países al final se mueven entre esta tensión geopolítica que hay entre los dos grandes bandos de ideas que hay ahorita. Ejemplo de ello, por ejemplo, también fue cuando Turquía compró este sistema de defensa aérea ruso, el S-400, que fue específicamente diseñado por el ejército ruso para combatir aviones de la OTAN, específicamente de Estados Unidos. A raíz de esto, Estados Unidos descartó a Turquía, es el único país de la OTAN que no está incluido en el plan de desarrollo del jet F-35, ¿no? Que va a ser supuestamente el jet más avanzado de Estados Unidos en caso de cualquier incursión militar, por el miedo de que Turquía pues comparta parte técnica de los jets, parte de los manuales, por ejemplo, o de su composición a fuerzas rusas, ¿no? Entonces, pues esta especie de guerra fría que estamos viviendo es muy real. Aquí no estamos pecando, Isma y yo, de exagerados, sí de mal pensados, pero no de exagerados, porque realmente es una guerra fría y los BRICS es un claro ejemplo de un bloque que está surgiendo en este contexto, bueno, que ya surgió y que se está consolidando todavía más para quitarle la hegemonía, perdón, a esta forma de hacer política de los occidentales. Y ante esto, pues hay muchas personas, y digo aquí, quiero preguntarte tú qué opinas de esto, Isma, como para ir maquinando nuestras conclusiones. Hay muchas personas que creen que México en específico debería buscar una alianza con los BRICS. Recordemos que Turquía pues, es parte todavía del MICTA, que es como este otro bloque que surgió a raíz de los BRICS, en el cual los economistas dijeron, bueno, ¿y qué pasa con México? ¿Y qué pasa con Corea del Sur, con Turquía misma, Australia e Indonesia? Estos países pues también son emergentes, también son fuertes en sus respectivas posiciones y están como tal aliados al bloque occidental, ¿no? Entonces, ¿a dónde los ponemos? Y pues hicieron el famoso MICTA, ¿no? Y se hicieron un montón de convenciones, un montón de acuerdos de cooperación académica, cultural. Hasta ahora no ha habido como tal un acuerdo económico importante. De hecho, México no tiene, por ejemplo, todavía un tratado de libre comercio con Corea, el cual se ha querido hacer. De hecho, se está maquinando. Y este tipo de países, pues en sí tampoco representan un hegemón particular, ¿no? No es una China con su población enorme, no es una India con su población enorme, con su economía tan potente. O sea, son países que son potencias regionales, sí, pero que al final no tienen ese grado en común de oposición o de factor de oposición hacia el hegemón actual. Entonces, pues mucha gente dice que México debería tomar bando. Yo honestamente creo que no debería ser así. Yo creo que México debería comportarse un poquito como lo está haciendo Turquía ahorita, si no es que ya lo está haciendo, ¿verdad? Con algunos roces y dichos que han pasado con Estados Unidos, con la misma China incluso. Yo creo que México debe por ahí malabarear, como lo ha estado haciendo, hacer su propio camino y convertirse pues como en tal vez el abanderado de este tercer eje, ¿no? De este tercer camino en el cual otros países a lo mejor puedan unirse al estar cansados de esta dicotomía entre lo que es G7 contra BRICS. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, fíjate que yo creo que aquí la cuestión, ahora sí que más contrastante y evidente es que BRICS está en un proceso de maduración, en mi opinión. Como bien dices, no todo siempre es agradable entre los países cuando se forman bloques y grupos, porque también hay países que dentro del dicho bloque, por más unidos que estén,
tienen menos condiciones favorables de negociación interna para que se beneficien igual que los más grandes. Eso siempre va a pasar. Eso es un tema de cómo funcionamos en una sociedad con poder, ¿no? Donde hay dos, hay poder. Entonces, creo yo que más bien el juego político aquí de los BRICS va a ser tratar de sumar a la mayor cantidad de países que tienen pues también un interés geopolítico en que se integren. O sea, los propios BRICS no están solo haciéndolo de buena voluntad, también están seleccionando países que necesitan poner ahora sí que geopolíticamente de su lado y que también les interesa que la región, el lugar donde están posicionados, quede cubierto y pueda ser defendido de alguna manera en un futuro. En este caso, vuelvo a repetir, Venezuela es un caso explícito. Es decir, si Venezuela logra integrarse a los BRICS, creo que es muy diferente su circunstancia si hubiera algún tipo de acción militar por parte de sus vecinos o de alguna otra potencia. ¿Por qué? Porque ya hay una protección, no, digamos que no escrita oficialmente como en una configuración de organización militar como tal, que les obligue a defenderlo y todo. Pero sí hay mucho mayor peso en la arena diplomática porque es parte de un grupo que está bien visibilizado, que existe, que no es nada más como que un rumor, sino que tiene estatutos y etcétera, y por eso se pide un ingreso a los BRICS y se analiza si sí se puede o no se puede y etcétera. O en cuánto tiempo y cuánto va a tardar. Recordemos, por ejemplo, ahorita con los temas de la guerra en Ucrania, cuántos países pidieron una entrada expedita a la OTAN. Países que nunca lo habían considerado porque están calculando también riesgos políticos y geopolíticos, incluso militares, obviamente. Entonces acá más o menos es lo mismo, ¿no? No hay todavía esa figura que haga esa competencia militar como potencia de bloque, pero ¿qué es lo que está haciendo? Esto es muy a la China, yo llamo muy a la China, no como decimos en México, no así como a la mala, sino con el estilo chino de política exterior y de política de maratonistas. China hace unos movimientos muy lentos, casi a veces imperceptibles, tardan mucho tiempo, pero son movimientos de fondo, no nada más de forma. Y en eso creo que no llevan prisa. No llevan prisa porque saben que tienen mucho para dónde ir y tienen como que calculan muy bien su estrategia y van dando pasos no acelerados sino firmes. Y entonces lo que está haciendo ahorita China es jugar lo que siempre ha jugado, que es una diplomacia económica, una diplomacia al estilo ¿por qué quieres unirte a los BRICS? ¿O por qué quieres ser socio de China y por qué quieres exportar más a China? O tener unos acuerdos comerciales de infraestructura y de transferencia de tecnología y de know-how de esas transferencias de conocimiento, ¿no? Para poder crecer en tu tema de soberanía en tecnologías de la información o incluso no sé, de algún sistema de desarrollo que tú dices, le quiero copiar. China está abierto a eso. China tiene esa capacidad de jugar a largo plazo y de decir, mira, soy tan fuerte que mi fuerte es precisamente que tú te puedes poner a la sombra de mi árbol. No soy envidioso, no estoy tratando de hacer... Claro que van a tener que... Esto es un juego político, claro que también hay algo que dar a cambio. Pero me refiero a que pareciera ser que es más evidente que en China se ofrecen mecanismos favorables al pedir préstamos, al querer que se instalen en tu país ciertas empresas. No quiere decir que no hagan uso de tus recursos, ¿no? Porque al final todas las empresas donde lleguen y se instalan van a hacer uso de los recursos nacionales. Pero sí, como que se empieza a tejer una mayor compenetración entre los países, empieza a haber mejores acuerdos, empieza a haber de alguna manera mayor entendimiento, eventualmente mayor respaldo, eventualmente después de eso, incluso el, oye, pues si algo te pasa, yo salto por ti, ¿no? Pero todo esto es un proceso. Y entonces, en el proceso en el que vamos, yo no había visto ninguna... De entrada, este tema de la desdolarización de las finanzas globales va a tardar, ¿no? Más tiempo. Pero ya estamos viendo actos como los que bien mencionabas, de poder saltarte la caseta de cobro, el SWIFT, que no es más que, ok, para que una transferencia llegue a Europa va a pasar por 4 o 5 bancos y entonces cada uno va a cobrar tantos dólares, tantos euros y de lo que tú mandaste que eran 10 pesos van a llegar 9.50 para que la audiencia lo pueda tener en contexto.
Esos 50 centavos son de cuotas. Lo que quieren hacer estos cuates es evitar eso y que entonces lleguen de tus 10 pesos, yo no sé si 10 o de tus $10, pero que llegue 9.90 o no sé, algo así. Eso es lo que yo comprendo, sin ser experto, evidentemente. Puedo estar equivocado, pero creo que esa es la idea general. Lo cual debilita a todos esos bancos que están acostumbrados a recibir dinero por el simple hecho de ser puentes. Ahí están, simplemente por ya estar ahí, cobran como una caseta de cobro. Entonces, cuando te dicen, no, ya se está abriendo otro camino donde ya la cuota no es de 60 pesos, es de 10 y de hecho tiene mejor pavimento y de hecho tiene unos lugares donde pararte a descansar, es más seguro y, o sea, no porque Swift no lo sea, yo me refiero a que te ofrecen más beneficios, te ofrecen un nuevo camino, te ofrecen que entonces vas a tener menos, digamos, pérdida en el trayecto. Eso por mencionar una sola cosa, ¿no? Porque son muchos temas que hay que considerar. Pero ese es el más fácil de entender y explicar. Y entonces, pues evidentemente eso provoca un debilitamiento de todo este grupo financiero que no creo que les agrade, ¿no? Entonces, China está jugando este juego de primero hacerse de muchas relaciones, de poder diplomáticamente tejer cada vez más estos compromisos, de económicamente ser más interdependientes, para que haya un pretexto, por decirlo así, o para que haya toda una forma de entendimiento lógico y racional en la ponderación geopolítica y política del por qué, si yo tengo tantas empresas chinas en tal país, pues claro que me interesa que nadie lo invada. ¿No crees? O sea, creo que es muy inteligente. O sea, la jugada es de fondo, no es nada más decir voy a poner bases militares y a verle como puedas, porque eso aumentaría la tensión geopolítica y eso sí llevaría a un conflicto directo en el cortísimo plazo. No, el juego es mucho más de fondo y es muy inteligente. Es primero voy a poner mis intereses visibles del derecho económico, internacional, legal, diplomático, etcétera, en este país, en estas regiones, de ahí lo de la ruta de la seda, por ejemplo, o también lo de, ¿cómo se llama este otro proyecto que traen? Es que uno es la ruta de la seda y tienen otra denominación para otro proyecto a escala así global. Ay, bueno, ahorita lo checamos. Pero, pero estos dos proyectos prácticamente implican ese posicionamiento geopolítico a través de la economía, de la diplomacia económica. Y es ahí donde creo que los BRICS pues van a tener que, de alguna u otra manera, eventualmente formar un conjunto militar. Y si no lo hacen es porque simplemente el acuerdo está implícito. No hay necesidad de hacer olas. Simplemente el día que algo te pase, ya sabemos que ahí tengo mis empresas, ya sabemos que ahí tengo mis intereses también, y ya sabemos que te voy a echar la mano, entonces no te apures. De hecho, es una jugada todavía más inteligente. ¿Por qué? Porque te evitas, como que de alguna manera te evitas la confrontación en un primer momento. Que eventualmente llegue, pues no lo dudo, y seguramente ocurrirá, y hay mucha tensión geopolítica hoy y muchas guerras, precisamente porque hay un reacomodo, ¿no? De quién empuja y quién sostiene las fronteras y también los intereses. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar con los BRICS. Creo que Turquía en este caso está leyendo bien el panorama, dice no quiero quedar mal con uno ni con el otro. Vamos a ver hasta dónde queda mal con el amo o con el otro, o es su propio amo, ¿no? Y por eso dice, ¿sabes qué? Yo puedo y tengo la confianza de que puedo lidiar y malabarear con dos extremos. Y eso solo lo hacen los países que realmente tienen una posición geopolítica como Turquía, ¿no? Porque son países que sí o sí todos también tienen que quedar bien con ellos o al menos llevar la fiesta en paz y mejor aún ser aliados de ellos. Es así como también Suiza es un país que no es vulnerable, no lo puedes vulnerar. Es un país sumamente estratégico para cualquier país del mundo por el simple hecho de lo que ahí se mueve en cuestión financiera. En la Segunda Guerra Mundial vimos eso. Suiza, al igual que Emiratos Árabes Unidos, están blindados porque son lugares de llegada de todas las facciones, de muchos grupos de interés, de muchos grupos económicos y políticos, y entonces son como safe havens. Son lugares seguros donde tú sabes que eso no se puede tocar, puede reventar todo el mundo, pero los últimos países que se pueden reventar son esos. Tienen mucho leverage, mucho apalancamiento político, mucha protección de todas las partes, aunque sean contrarias, porque a nadie le gustaría
que se llevaran sus lingotes de oro, en pocas palabras. Entonces, digamos que hay un juego interesante ahí con Turquía que yo alcanzo a ver muy por encima, no soy experto en Turquía, pero creo que esta es la estrategia que van a tratar de jugar. Yo creo que les puede salir muy bien. Creo que lo han hecho en su política exterior los últimos años. Erdogan ha jugado inteligentemente. De ahí que precisamente, aunque pasen cosas en Turquía, nadie levanta demasiado la voz. Toda la gente como que dice, ok, pues no pasa nada, ¿no? Y eso solo lo logran los países, los líderes, los gobiernos que tienen demasiado poder y otros países que tienen demasiado interés en llevar la fiesta en paz. Sí, y creo que el otro proyecto que decías de China, no estoy seguro, pero creo que te refieres al proyecto que traen de desarrollo de África. Como tal, digo, hace poco, literalmente esta semana, Xi Jinping tuvo una visita con los líderes de prácticamente todos los países africanos y con el secretario general de la ONU. Y en pues Xi Jinping les pidió a todos los países que elijan a China como su principal socio comercial. De hecho, demostraron algo que se llama el Plan 30-30, en el cual este plan, de acuerdo con Xi Jinping, va a ser que en 30 años China va a invertir un aproximado de 50,000 millones de dólares en yuanes, pero en más o menos esta cantidad, en 30 proyectos de interconectividad entre países africanos, por ejemplo, en rescatar la red ferroviaria entre Zambia y Tanzania, o hacer el desarrollo de transporte de puertos entre Tanzania, Zambia, Nigeria. Todos estos puertos, todos estos proyectos y 30 proyectos de energías limpias para impulsar el sector eléctrico en China, perdón, en África, pero a través de energías limpias, ¿no? Paneles solares, vehículos eléctricos, que lleguen los vehículos eléctricos chinos a África con subsidios para que sean baratos. Entonces, pues ante esto, China les está ofreciendo esta mano, ¿no? Para que estos países pues puedan desarrollarse todavía más, pero de su mano, ¿no? Porque pues históricamente pues sí han sido relegados bastante y pues hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, ¿verdad? Justamente explotados por el occidente, por Europa, por Estados Unidos. Y esto pues obedece a este modo chino de hacer las cosas, ¿no? Porque como bien dices, las empresas van a estar ahí, las empresas chinas, la infraestructura china. Entonces, en cuanto exploten todas las tensiones y esta olla de presión reviente, pues van a querer muchos países hacerse de recursos de África, del continente africano, para poder financiar o soportar el esfuerzo de guerra. Y obviamente China, al tener ahí sus piezas, pues no lo va a permitir, ¿no? No lo va a permitir de una forma tan sencilla. Entonces, pues ante esto, ante todo lo que hemos platicado, todas las visiones, es claro que hay contraposición, que hay contrapolos y que los BRICS pues son esta punta de lanza en esta contraposición. Hoy por hoy lo vemos así como una especie de alianza, pero digo, no quiero hacer comparaciones tan exactas, ¿verdad? Al final son paralelismos nada más, pero en su momento la alianza, el eje de la Alemania nazi con los italianos fascistas y el Japón imperial, era nada más una alianza, ¿no? Era nada más una alianza política, una alianza económica, invitando a ciertos países, obviamente con connotaciones políticas y raciales muy diferentes a las de los BRICS, pero pues al final empezaron como una alianza. Entonces, a lo que voy es que tarde o temprano los BRICS, conforme se vayan fortaleciendo, conforme se vayan uniendo más adeptos, van a comenzar a integrar este bloque ya no solo económico, sino seguramente también militar, como lo tiene ya China y Rusia. Ya tienen ahí su alianza de mutua ayuda, digamos, en cuestiones militares. No tarda en que este bloque se desarrolle y evolucione a este punto, y pues que ahí ya, ahora sí, sea el contrapeso militar a la OTAN más fuerte, y que pues sí pueda parecer un panorama un poco más lúgubre para todos. No sé si tengas alguna otra conclusión, Isma. Sí, fíjate que nada más para que no se quede como que en el aire y que yo creo que lo podemos anotar para en un futuro hacer un episodio de esto para quien le interese más, porque pues al final China se está convirtiendo en un jugador importantísimo y pues un desafío directo a los Estados Unidos, al orden hegemónico, y valdría la pena profundizar más en cómo lo está logrando. Les quiero comentar, se llama Belt and Road Initiative. Entonces, esto justamente no es más que la traducción
a lo que significaría la franja y la ruta de la seda, ¿no? Que ese es el nombre. Y quiero comentarles un poquito, estoy leyendo ahorita de qué se trata precisamente, y es una estrategia que inició precisamente China, que busca conectar a Asia con África y con Europa vía tierra, conexiones marítimas, con el objetivo de que las regiones que componen obviamente estos continentes se integren más, se mejoren ese nivel de integración, incrementen su comercio y estimulen también mayormente el crecimiento económico. ¿Qué es lo que aquí se establece? Pues desde el 2013 que se inició este programa, digamos, de política exterior, económica, diplomática y pues bueno, todo lo que compone este gran objetivo es demasiado colosal, la verdad. Es que haya una infraestructura global como estrategia de desarrollo en donde se invierta en más de 150 países y organizaciones internacionales. Entonces vemos el nivel de lo que esto significa y es un cambio de paradigma, o sea, no se puede llamar de otra manera, es buscar un cambio de era, es una iniciativa demasiado ambiciosa y colosal que de ser lograda pues cambiaría obviamente la correlación de fuerzas de forma definitiva, en mi opinión. ¿Cuánto puede tardar esto? Pues décadas, yo creo, porque se está acelerando, estamos viendo cada vez más los efectos pero esto inició en 2013, o sea, llevamos unos 11 años de ello y no se acaba en 2 años o en 3 años, pero dale otros 10 años y vamos a ver cosas ocurrir. ¿A qué me refiero? Hace unos meses Xi Jinping fue de gira a Europa y tú dirías, oye, pero Europa es aliada de los Estados Unidos y del eje occidental. Sí, pero también ya hay intereses económicos porque les están diciendo, oye, acá hay lana, quiero invertir en tu país. No, pues ahorita hay crisis, por favor ven, ¿no? Entonces, creo que lo podemos ver. Yo creo que eso no ocurrió en 2013, a eso voy. Pero 11 años después ya estamos viendo que reciben muy bien a este líder chino, que se está cambiando de alguna manera la percepción que hay sobre China y sobre sus intenciones, o yo no sé, al menos porque como establecen ellos en este programa, que otra vez no quiere decir que esto sea lo más transparente, simplemente significa que en lo concreto que podemos observar, en esas dinámicas, sí hay una diferencia, sí hay un interés por obviamente decir, oye, si puedo acceder al mercado chino, imagínate la lana que podemos comerciar como empresas, como empresarios, como países, los commodities que podemos tener acceso no solamente entre Asia, África y Europa, sino que nos conecta como en un corredor multiglobal. Y eso yo creo que valdría la pena para en un futuro hacer un episodio. Si quieren nos ponemos a estudiar más, pero no quería dejarlo así como en el aire para que la gente también sepa un día que se hable de esto, de qué se trata pues en lo general, pero sí como la dimensión, ¿no?, de lo que es la iniciativa. Pues con este último comentario es momento ya de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Bye. Chisme político.